días a todos, gracias por venir. La Asamblea de Docentes del Distrito Octavo organizó esta jornada, esta clase pública, para abrir un debate con la comunidad educativa respecto del conflicto docente por el que estamos atravesando, que creo es uno de los más importantes de los últimos años. Estoy hablando de un proyecto de ley que presenta el gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, el PRO, en la legislatura, que pretende modificar la composición de las juntas de clasificación docente, anulándola o dejándola sin efecto. Esto es el comienzo del fin de nuestro estatuto docente. Por eso digo la gravedad del conflicto, porque esto tiene que ver directamente con el exterminio de la escuela pública, aunque suene fuerte. En ese sentido decidimos organizar este encuentro invitando a docentes y familias de nuestro distrito, y lo hicimos extensivo también a otros distritos escolares. Y para ello invitamos y agradecemos la presencia de Marta Maruco, docente en todos los niveles del sistema educativo, primario, secundario y medio, licenciada en Ciencias de la Educación, que nos va a invitar a hacer un recorrido histórico para conocer un poquito qué es el estatuto del docente, por qué tenemos un estatuto, a diferencia por ahí de otros sectores de trabajadores que tienen convenios colectivos de trabajo. Lo nuestro es una ley, así que bueno, ella nos va a contar un poco la historia de la conformación del estatuto, y también vamos a contar con la presencia de Jorge Adaro, que es maestro y en este momento está ocupando una función en la Junta de Clasificación, es vocal de Junta electo por los docentes, y nos va a contar un poco qué son las juntas de clasificación. Bueno, así que los dejamos a los panelistas contándonos todas estas cuestiones. Le preguntaba si era imprescindible usar el micrófono. Sí, parece que si no, no graba. Sí. ¿Se oye? Bueno, en primer lugar, realmente de corazón agradecer la lucha que están desarrollando los docentes de Capital Federal en este momento en la defensa del estatuto del docente, que fue motivo de lucha de los trabajadores de la educación desde hace muchísimo tiempo. Esta es una situación sumamente grave y sumamente delicada. Bueno, tengo que hablar más fuerte. Se intenta arrasar con la única forma de cogobierno docente en el manejo de la cosa educativa que hemos podido conquistar en estos tiempos. Yo querría de cualquier modo empezar un poco más lejos que el estatuto del docente. Querría en principio ubicar la lucha que están desarrollando en el marco de la ya larga historia del gremialismo docente. Tan larga es esta historia que la primer huelga docente de la que se tenga noticia se produjo hace 130 años. En el año 1881, la directora y las 8 maestras de la Escuela Graduada Superior de San Luis comunicaron por carta al gobernador de la provincia que habían resuelto suspender las tareas de la escuela hasta que se hiciera justicia. La justicia que se pedía era el pago de los 8 meses que les adeudaban en cuanto al salario, pero además la forma irregular con que en los últimos 6 años venían percibiéndolo, irregularidades no solo
en cuanto al tiempo que tardaban en liquidarse los salarios, sino también en cuanto a la diferencia que había entre lo que figuraba en las planillas de liquidación de sueldos y lo que efectivamente cobraban los docentes. Sabemos de la existencia de esta huelga centenaria porque la directora y los 8 maestros, estos 9 docentes de San Luis, enviaron copia de la carta al gobernador al superintendente general de educación, que entonces era Domingo Faustino Sarmiento. Y no bien recibió la carta, Sarmiento pidió la publicación de la misma en el monitor de la educación común, esta publicación del Consejo Nacional de Educación que hoy subsiste y que data también de 1881. Pero Sarmiento, además de dar difusión al reclamo de estos docentes, lo antecede con una nota en la que plantea que esta no era un caso excepcional, sino que esta situación se reproducía en todas las provincias, porque los fondos que el gobierno nacional giraba para sostener la educación pública eran derivados a otros fines. La conclusión fue que la directora y los 8 maestros fueron suspendidos y terminaron siendo expulsados de la docencia a pesar de la intervención de Sarmiento en las condiciones en que se los comentaba. Pero a la vez quiero también señalar como antecedente el año 1892, cuando se constituye el primer gremio docente en la República Argentina, que es la Liga de Maestros de la provincia de San Juan. Para medir la importancia entonces de esta tradición de lucha, recordemos que en 1878, es decir, 3 años antes de la primera huelga docente y 14 años antes de la primera organización gremial, se constituye el primer gremio obrero de la República Argentina, que es la Unión Tipográfica. Nucleaba a los trabajadores de la imprenta y ese mismo año, 1878, declaran la primera huelga de trabajadores en nuestro país por tiempo indeterminado. No, el tiempo no nos permite, pero es interesante también saber cuáles eran las reivindicaciones que se planteaban en esta huelga. Los docentes no se autorreconocían como trabajadores, de modo que si bien usaban las herramientas de lucha de la clase obrera, la organización gremial y la huelga, no se concebían a sí mismos como trabajadores, tampoco la sociedad los veía como tales. Y esto tiene su lógica si pensamos que en el periodo al que nos estamos refiriendo, trabajador era aquel que se desempeñaba en una empresa como asalariado, bajo una situación de dependencia laboral, y que se organizaba para enfrentar a la patronal. Es decir, estos eran 2 rasgos que definían a los que entonces se consideraban y eran considerados trabajadores. Ahora, fijémonos en el conflicto de los maestros y de los profesores. Maestros y profesores de un periodo donde casi la escuela privada no existía. De modo tal que la patronal era el Estado, no los dueños de las empresas. Y resultaba muy difícil concebir al Estado jugando el papel de la patronal. Por otra parte, y estoy explicando por qué la docencia tardó tantos años en autodefinirse como trabajadores, por otra parte, hasta fines de la década del 50 del siglo pasado, el trabajador era aquel que realizaba una tarea manual. En esos periodos tampoco se hablaba de trabajadores de la cultura. Es decir, el trabajador era el que realizaba una tarea manual
utilizando herramientas, instrumentos de diverso tipo y producían un objeto material. De cualquier manera, así, sin utilizar el término gremio, sindicato, fíjense ustedes que tempranamente los docentes se organizan para desarrollar una doble lucha. Por un lado, sus reivindicaciones como trabajadores y al mismo tiempo la defensa del derecho del pueblo a la educación, que están presentes muy tempranamente en la vida del gremialismo docente. El problema que caracteriza a esta progresiva toma de conciencia del carácter de trabajadores y a las diversas formas de organización que se dieron fue la atomización. Es decir, los docentes no tendían a constituir un gremio o una agrupación o una liga o una unión o una asociación por provincia o por jurisdicción, sino que se formaban pequeños agrupamientos en función del nivel educativo que trabajaban, de algunas problemáticas particulares, y eso ha llevado a una situación que aparentemente se resolvía en 1973 con la Constitución de la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, pero que sigue vigente porque no es casual que en Capital Federal, en 200 kilómetros cuadrados, tengamos el número de agrupamientos docentes que tengamos. Es decir, la unidad evidentemente es compleja, responde a factores muy diversos y entre esos factores, desde mi punto de vista, tiene una fuerte incidencia las concepciones político-educacionales. Es decir, una de las razones de la división, de la disociación entre agrupamientos docentes es la no coincidencia en cuanto a las concepciones político y político-educativas. Un ejemplo de esto lo tenemos en el caso de Capital Federal. Fíjense que en 1913 se constituye la Liga Nacional de Maestros, de orientación anarquista, fundada, orientada ideológicamente por el movimiento anarquista que en esa época tenía un desarrollo notable entre nosotros. 4 años después, en el ámbito de Capital Federal, pero también intentando tener alcance nacional, se crea un gremio que aún existe hoy, que es la Confederación de Maestros. En 1917 se constituye la Confederación de Maestros y la divergencia o la diferencia más notable con la Liga de Maestros era que la Confederación adscribe ideológicamente al Partido Socialista, que tiene una poderosa influencia en su organización. Estos problemas todavía siguen vigentes, no han sido saldados y explica las discrepancias que lamentablemente aún existen y que limita las fuerzas en los reclamos y fundamentalmente en las vinculaciones con las organizaciones gremiales del resto de los trabajadores. Y ese aislamiento lo estamos sintiendo hoy. Solo los docentes están saliendo a luchar por una reivindicación que no afecta solo a los docentes, sino que va a afectar gravemente a la educación en su conjunto. Pero más allá de las diferencias y de las divergencias que podían existir entre los docentes y que siguen existiendo hoy, había una reivindicación común, más allá del salario y la jubilación. Y esa reivindicación común se refería al régimen, al sistema que se utilizó hasta 1958 para ingresar a la docencia y para poder ascender en la misma, es decir, para resolver la cuestión del ingreso, los ascensos y los traslados. Hasta 1958 esto quedaba en manos de la arbitrariedad, de la discrecionalidad
de los funcionarios políticos. Yo soy un ejemplo vivo de esta situación. Ya a esta altura, ya ni siquiera intento disimular la edad porque es evidente. Yo me recibí de maestra en el año 1953, maestra normal nacional. Estuve 3 años sin conseguir un día de suplencia porque no tenía palanca, porque no tenía quien me gestionara una suplencia. En el año 56 lo tuve y de un día para otro resulté ser maestra titular. Yo nunca fui suplente en la docencia primaria, ni interina, maestra titular de una escuela de Avellaneda. Fíjense qué sentida era este problema de la dependencia de los docentes, de la arbitrariedad, de la digitación, que en 1910 la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, uno de los tantos gremios que se constituyeron y desaparecieron, en un informe denunciaba la injerencia del poder político en la designación y ascensos sociales. No existía la carrera docente. Y no solo los docentes lo percibían como un problema, sino que hay otro antecedente histórico que vale la pena mencionar, y es que en 1924 el ministro de Educación del presidente Alvear parece advertir la gravedad del problema y emite una declaración que queda en declaración, planteando que el maestro como el juez debe ser inamovible, porque no solo carecíamos de un régimen que regulara el ingreso y la carrera docente, sino que tampoco estaba garantizada la estabilidad del docente. Este ministro decía que el maestro debía estar protegido de los cambios y prevenciones políticas, de las maquinaciones de círculo, de las persecuciones sectarias y de las malquerencias personales. Fíjense la actualidad de este hecho, porque como van a explicar luego los compañeros, eso es lo que está en juego en estos días. No en vano, el proyecto aparece hacia fines del año escolar, en un momento donde se facilita y después de un proceso electoral como ha habido en el transcurso de este año y que ha generado sin duda expectativas y demás. Para esto sí son hábiles. Es que tienen además excelentes asesores. Sobre esto no hace falta que lo extiendan. El primer estatuto docente, es decir, la primera herramienta legal que reglamenta la profesión docente data de 1954 y se conoce como Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Este estatuto tiene una vigencia muy breve porque al año siguiente el gobierno constitucional es destituido. Este es un estatuto sumamente interesante porque reconoce las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones jubilatorias, establece con extremo detalle los sueldos básicos de los docentes según la función que cumplían, e incluso crea la imagen de una suma adicional por costo de vida, reglamenta la jubilación y los saberes jubilatorios, reconoce la estabilidad del docente, pero en el artículo 14, que es donde se habla de la junta, de las juntas docentes, ese artículo 14 plantea que se va a constituir una junta docente integrada por los directores generales de las distintas ramas y modalidades de la enseñanza y por un representante docente por cada rama
pero ese representante docente era propuesto por el Ministerio de Educación y designado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que no existía la representación que recién se consigue en 1958, cuando se sanciona el Estatuto del Docente Nacional. Caído el gobierno constitucional en el 55, se deroga este estatuto y se constituye una comisión en 1956 bajo el gobierno de facto, presidida por el profesor Próspero Alemandri, que elabora el proyecto de Estatuto del Docente Nacional. Hablar de Estatuto Nacional, de Docente Nacional en 1958 incluía a todos los docentes de Capital Federal, pero también a los múltiples docentes que, trabajando en provincias, lo hacían bajo jurisdicción nacional. Ustedes recuerdan que existían, por la creación de la ley Laínez, en las provincias, en cada localidad, en cada pueblito, escuelas provinciales y escuelas nacionales. Las transferencias de las escuelas nacionales las inicia Frondizi y las completa Menem, al punto que hoy tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas. Ese estatuto, como les decía, se aprueba por decreto en el año 56, pero se posterga su aplicación hasta el retorno al régimen constitucional para que tuviera carácter de ley. Es decir, recién se comienza a aplicar en el año 1958. Como se decía cuando yo era jovencita de la ley 1420, la ley 1420 era la virgen más violada. Virgen porque nunca se había cumplido en su totalidad, y violada porque a lo largo del tiempo recibió mutilaciones muy severas. Con el Estatuto del Docente pasó lo mismo. Es una pieza sumamente interesante que vale la pena estudiarla por la amplitud, por la riqueza de derechos que reconoce. Sin embargo, las cláusulas que tenían que ver con la actualización anual de los salarios docentes en forma automática, de acuerdo al incremento de costo de vida, nunca se cumplió, y el régimen jubilatorio de 25 años de antigüedad con 10 años al frente de grado y 45 de edad con el 82% móvil tampoco se cumplió. Sí, lo que sí se cumplió fue la constitución de las juntas de clasificación y de disciplina, en principio para, insisto, los docentes nacionales. Y estas juntas, con las funciones que tienen actualmente en el ámbito de Capital Federal, estaban constituidas por 5 miembros titulares, 3 de los cuales eran elegidos por voto secreto y obligatorio de los docentes titulares. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Este es otro dato interesante para hablar de la representatividad de las juntas. Se llamaba elecciones, la lista mayoritaria obtenía 2 vocalías y la que seguía, y era la segunda minoría, 1. Los otros 2 miembros eran designados directamente por el Poder Ejecutivo. No voy a detallar las funciones de la Junta, insisto, luego los compañeros se van a referir a ellas. Los que son docentes las conocen y los que no son docentes luego preguntarán todo lo que crean oportuno. Macri tuvo un excelente maestro para esta medida, este intento de proyecto de ley, que fue el autodenominado proceso de reorganización nacional. Entre nosotros, el golpe de Estado del 76 que instauró el terrorismo de Estado. Y digo que ahí tiene el modelo porque una de las primeras medidas que toma el gobierno de facto es suspender en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, es decir, suspender el Estatuto del Docente Nacional,
Fundamentalmente, lo que se suspende del estatuto y del estatuto de docentes provincial de Provincia de Buenos Aires, lo que se suspende es el carácter electivo de los miembros de las juntas de clasificaciones y de disciplina. Lo que omití decir es que cuando se aprueba en el año 58 por ley el Estatuto del Docente Nacional, inmediatamente las provincias reclaman estatutos similares y los van obteniendo. Es decir, que las juntas aparecen en todas las jurisdicciones políticas del país. El ministro de Educación del interventor de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanjain fue el interventor. El ministro era un general de la provincia de Buenos Aires, Ovidio Solari, conocido por los que entonces éramos docentes provinciales como el Ofidio. Una de las primeras medidas que toma es reducir las 11 juntas que funcionaban en la provincia de Buenos Aires a una. Liquida a los representantes de los docentes y todos sus miembros son designados por el Poder Ejecutivo. Algo similar hace el ministro Bruera, el primer ministro de Educación del presidente de facto Videla, cuando suspende a los vocales de las juntas elegidos por los docentes y todos sus miembros son designados por el Poder Ejecutivo. Bien, yo paro acá para que puedan los compañeros hablar de la situación actual y después para que tengamos un espacio de diálogo donde puedan preguntar, comentar lo que ustedes deseen. Sí. Estás hablando que durante la dictadura militar se suspende el estatuto. Las designaciones y el acceso a los cargos, ¿cómo se implementaban? Los hacían las juntas. En provincia de Buenos Aires se denominaban tribunales, pero los hacían las juntas, pero sus miembros eran elegidos. Yo les puedo incluso mencionar una situación personal. El Estatuto del Docente Nacional creaba juntas para todos los niveles educativos con excepción de la educación de los profesorados. La educación terciaria no universitaria no tenía ni tuvo nunca una junta. Bueno, por razones que me parece que no es necesario explicar en este momento. ¿Cómo se hacía la designación de los docentes? Cada profesorado, cada escuela normal superior, convocaba a inscripción para cubrir interinatos y suplencias. Se constituía un tribunal interno en cada escuela para evaluar los antecedentes, pero lo interesante era que la lista de méritos que se desprendía de este tribunal interno debía ser de exhibición pública. Entonces, todos los que nos habíamos inscrito en una escuela normal podíamos asistir, en un pizarrón veíamos cuál era nuestro puntaje, nuestra ubicación en ese listado de méritos y debíamos ser recibidos y atendidos por los directivos de rectores, vicerrectores y demás para darnos las explicaciones que fueran necesarias e incluso para modificar los puntajes si considerábamos que no habíamos sido bien evaluados. Esto es algo que inmediatamente el golpe militar suspende y se hacen las designaciones internamente, pero sin exhibición de los antecedentes de los postulantes. Buenos días. El compañero Fabián Álvarez también es vocal de la Junta de Primaria, y a propósito de lo que decía Marta, él es de un sindicato de UTE, yo soy de otro sindicato de ADEMIS, y marca precisamente este aspecto que decía la compañera. Distintas expresiones de los trabajadores estamos representados en ese ámbito de cogobierno y democrático. No sé, Fabián, si querés usar vos el tema de la
Bueno, buenos días a todas y a todos. La voz es por la legislatura de ayer. Sí, realmente algo que caracteriza las juntas actuales, en su expresión actual, es que podemos convivir para la democracia y para la defensa del trabajo de los docentes en la Junta, diferentes expresiones ideológicas, diferentes maneras de ver el tema de la educación. Pero siempre hay un punto que nos une, que es el estatuto, que es justamente lo que está en este momento en discusión. Y no es casual que apunten a eso, porque es lo que nos une. Creo que es evidente en los paros que hubieron las últimas semanas, en el alto acatamiento, que es el elemento que une a los docentes, gracias, es justamente el estatuto, porque es el corazón de la docencia. Y apuntan a eso justamente porque es lo que, a la implementación del estatuto es lo que asegura la libertad de cátedra, lo que asegura el acceso libre a los cargos y el acceso público a los cargos, que es lo más importante, ¿no? Que todos sepamos en qué lugar estamos para alcanzar un cargo. En las juntas, lo primero que está, una de las cuestiones que, para tomar algunas de las cosas que dice en el bloque PRO para defenestrar a la Junta justamente, es que hay clasificación de acuerdo al color de los sindicatos, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de que no es así, porque todas las resoluciones de Junta son en plenario. Un plenario de 18 personas, donde aún está también representado el Ministerio en un amplio número. Lo que los haría cómplices en todo caso de la falta de transparencia. Y en ese momento de discusión es muy difícil que el sindicato del cual a lo mejor se sabe que es afiliado a la persona que estamos hablando, saque su opinión a la vista y defienda esto. Sería casi un momento, una situación difícil por cómo se da la discusión en los plenarios, por cómo se da la votación y por cómo vamos trabajando conjuntamente todos los vocales. Cuando hablan de la falta de transparencia, justamente es donde más se equivocan, porque hay un continuo trabajo solitario del vocal, pero que automáticamente enseguida se lleva a plenario. Por el mismo mecanismo del reglamento interno de la Junta, trabajamos de una forma transparente, que nos hace a la vez a cada uno controlar el trabajo del otro. No es permanentemente el trabajo administrativo individual, sino que continuamente se lleva al bloque, se lleva al plenario y, por supuesto, como siempre, están las instancias de recursos, que son públicas también y que pueden acceder a recursar, no solo en primera instancia en la Junta, sino después con los recursos jerárquicos subsidio a la parte legal, y que aún termina definiendo también en esos recursos el Ministerio. O sea que en última instancia siempre los recursos terminan en esa instancia. Lo que hace un mecanismo del estatuto para las juntas transparente en sí mismo. O sea que está en discusión algo, mejor dicho, no está en discusión, porque los sindicatos y los docentes no lo ponemos en discusión, no damos lugar a la discusión en ese aspecto. Simplemente comentamos e informamos cómo trabajamos y que de ahí solo se cae ese fundamento de la transparencia. Como vocales de junta, lo que hacemos es
clasificar la inscripción anual. En primaria estamos clasificando con los listados al día, o sea, anualmente. Y los atrasos que pudieran haber son siempre consecuencia de la parte informática. Justamente lo que falta, lo que quieren hacer, es lo que nos podrían dar a las juntas actuales para agilizar y ponernos al día aquellas juntas que no están al día. Y el otro atraso no solo es la parte informática, también es informática, pues es la parte informática del ministerio, que es la que nos imprime los listados, que generalmente es la que más nos atrasa. Como van viendo, son fundamentos que se van cayendo porque son para atacarse ellos mismos, en definitiva, ¿no? Sin caer en todo lo que fue diciendo en la parte edilicia, en las condiciones que estamos trabajando a nivel edilicio, porque es justamente lo que caracteriza toda esta gestión. Lo edilicio en las escuelas también genera el trabajo con incomodidad, el trabajo para los pibes con incomodidad, con peligro incluso. El trabajo de las juntas es no solo un derecho de todos a poder elegir cada 2 años y la renovación cada 4, sino que se puede elegir continuamente, digamos, porque lo que facilita la Junta es eso, que podamos elegir día a día el tema de los cargos en los actos públicos, porque estamos siempre permanentemente presentes en todos los listados, asegurando que se apliquen, asegurando que no haya problemas en cada una de las designaciones y que en esos actos públicos los docentes puedan acceder a su fuente de trabajo. En estos años de la vigencia de las juntas se aseguró principalmente la democratización, y es lo que hace el funcionamiento diario, cotidiano, en cada una de las áreas. Podremos discutir en qué áreas hay más, hay menos problemas, pero no podemos discutir la vigencia de las juntas. Podremos mejorarlas, pero nunca poner en cuestión y en el centro de un proyecto político la derogación de las juntas, que es justamente lo que faltó ante esta nefasta actuación del Poder Ejecutivo y Legislativo conjuntamente, ¿no?, de los bloques del PRO y sus aliados, para poder luchar por el estatuto y por el trabajo docente cotidiano. Yo quiero empezar con este tema. También estamos parecidos, un poquito menos me parece, con lo interno de la Junta en este sentido. Yo pertenezco a una organización sindical y a una agrupación y a una línea político-ideológica que, entre otras cosas, hemos cuestionado mucho las direcciones sindicales, hemos cuestionado mucho los procedimientos, las suposiciones de lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, en las juntas. Hemos presentado listas muchas veces diciendo somos distintos. Y bueno, en algún momento entramos. Y
Hoy estoy prácticamente terminando el mandato en la Junta y volviendo a la escuela, y puedo decir que con absoluta convicción defiendo estas juntas. Entre otras cosas, porque el primer inconveniente o el primer argumento mentiroso que tiene este proyecto, referido a la transparencia, al aspecto democrático, ellos hablan de la despersonalización de esto, es decir, si esto es anónimo, es democrático. Problema para discutir ideológicamente. Acá hay algunas cuestiones. El manejo del plenario, por ejemplo. Yo cuando llegué a la Junta me dijeron, en la clasificación en el trabajo cotidiano, acá todos trabajamos para los maestros. Dentro del plenario nos matamos. La verdad que no nos matamos siempre, pero es el lugar, es la instancia democrática donde las representaciones de los trabajadores, que tenemos distintas visiones, las ponemos en contradicción, las discutimos y las votamos. En un plenario donde, al haber tanta representación, y lo debo decir, hemos votado tan distinto, tácticamente, a veces acordábamos con el ministerio que había algún acto público, alguna cosa que había que hacerlo así, y acordaba UTE a veces ADEMIS, a veces UTE con ADEMIS, a veces con CEDEVA, a veces en contra. Era una cuestión, y es una cuestión absolutamente democrática. Y esto es lo que básicamente queremos resaltar en ese sentido, más allá de las diferencias. Ahora, las juntas tienen dos aspectos en el funcionamiento: el aspecto administrativo y el aspecto político. Este aspecto político siempre fue una molestia para las distintas administraciones, siempre. Porque es mucho más fácil desde el gobierno, del ministerio, establecer una línea política y que el resto lo cumpla. ¿Sí? El cogobierno es lo que le molesta al poder político. Es una conquista. El cogobierno es una conquista donde los trabajadores tenemos los 2/3 de la Junta y 1/3 la tiene la patronal. ¿Por qué no debe existir el cogobierno? Por lo que decía Marta, por lo que decía Fabián. Para volver casi, digamos, al 57, a que la designación sea de otro modo, y no estamos hablando de un modo superador, sino volver hacia atrás, donde se pone precisamente en tela de juicio, además de la estabilidad docente, además del acceso democrático a los cargos, es un golpe central al carácter público de la educación. Esto es una pelea ideológica, y más allá que algunas veces, digamos, es un respiro, estamos ganando algunas batallas, es una pelea ideológica que viene desde hace tiempo y que lamentablemente viene avanzando. Por eso esta batalla yo creo que es sumamente importante de cómo darla. ¿Y por qué el carácter público en ese sentido? Cuando dejamos el tema docente de lado y vemos una escuela pública, donde pueden convivir distintas cosmovisiones, distintas culturas, distintos pensamientos, también hay maestros que tienen distintos posicionamientos frente a lo pedagógico, distintos posicionamientos frente a la realidad, a lo político, a la vida. Y esto creo que es lo central de la dinámica democrática del espacio público, de la escuela en ese sentido. Cuando la derecha avanza de a poco y plantea
Algo que no empezó ahora tampoco. Se empezó a hablar hace unos años de el docente que debe tener el perfil de acuerdo al proyecto que tiene cada establecimiento. Esto rompe en su momento con algunas cuestiones que eran muy interesantes. Hace 20 años, a fines de los ciclos lectivos, en muchos distritos escolares se hacían las jornadas pedagógicas, las jornadas de intercambio pedagógico, donde el compañero de la escuela 2, delante del compañero de las otras escuelas del distrito, no solamente mostraba, sino que compartía experiencias pedagógicas para que el resto pudiera tomarlas. Hoy se habla del perfil de acuerdo al proyecto. Casi que estamos hablando del modo de selección de los trabajadores en una escuela privada. Si vos no tenés el perfil de acuerdo a ese proyecto, y si no tenés ideológicamente el perfil con lo que se pretende, estás afuera. Entonces, esto es mucho más, va mucho más al fondo de la cuestión. Es romper los canales democráticos que se dan con el cogobierno, es que los trabajadores retrocedamos y no tengamos el control de los mecanismos para el acceso a los cargos, para los ascensos, para elegir democráticamente. Todos lo saben, y si no, digamos, si algún papá, cuando un compañero asciende, además de pasar por instancias evaluativas en ese sentido, elige los jurados. El jurado se compone por 3 personas. Una lo decide la Junta. ¿Cómo decidimos? Lo decidimos discutiendo. La UTE creerá que este compañero es el mejor para ser jurado. Nosotros creemos que es otro, el ministerio. Y a veces coincidimos que fulano es una buena persona capacitada para estar en un jurado. Ponemos uno. Y hay una lista de 6 a 8 candidatos que son sometidos al voto de los concursantes. Es decir, que aquel compañero que concursa elige, en definitiva, quién va a ser el jurado. Son aspectos absolutamente democráticos, y yo, Marta, no sé si vos tenés, imagino que sí, por supuesto, más datos, pero yo he trabajado muchos años en la provincia de Buenos Aires, y acá en la ciudad de Buenos Aires es mucho más fuerte el apego al estatuto y estas cuestiones, porque los tribunales en la provincia siempre han sido más anónimos. Recién hace pocos años que se está eligiendo, antes se elegía en una asamblea de distrito, un representante que no lo conocíamos, tenía una organización de tribunales centralizados. Después, cuando vino la descentralización, pero en provincia mucho más grande, en un tribunal descentralizado está Matanza, Cañuelas, y en fin, vos no sabés muy bien a quién votás en ese sentido. Este es un aspecto que me parece que nosotros tenemos que defender de manera absoluta. Y además del tema corporativo, de las cuestiones que nos pueden afectar en lo laboral, como la estabilidad, esto abre puertas a otras cuestiones y que tienen que ver. Marta decía que eligieron el momento del año que suelen elegir, ¿sí?, para imponer este tipo de proyectos. Pero también tenemos que hacer algún tipo de autocrítica los que tenemos participación sindical. Esto fue avisado en el mes de febrero, en una de las mesas de condiciones laborales. El ministro tiró que este año iba a ser un proyecto de evaluación, por ejemplo, ¿sí? Nosotros lo tomamos, algunos antes, algunos después, pero cuando finalmente, meses después y después de ganar, lo vuelca a la opinión pública. Y la evaluación tiene que ver con el estatuto, tiene que ver con el cogobierno. Y el maestro de maestros
tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con el estatuto y tiene que ver con el cambio de reglas. Porque sosteniendo este estatuto, con pautas claras de cómo asciende un compañero, no puede entrar un maestro de maestros que finalmente no sabemos cómo va a ser, pero lo que sí está claro es que no entra por concurso. Lo que sí está claro es que no entra de acuerdo al estatuto. Entonces es un paquete bastante integral y que va por mucho más. Va por la educación pública. Cuando decimos la educación pública, yo insisto, ¿no? Para ponerle un poquito de contenido, es esto. Es una escuela que cada vez se asemeje más a la escuela privada. A la escuela privada en el modo de selección de los trabajadores, pero también en restringir las miradas del mundo. Es mucho más difícil en una escuela privada tener la diversidad de miradas, ¿sí? Porque no solamente hay una selección de los docentes, sino que de alguna manera también hay una selección de quién es el que va a mandar sus hijos a esa escuela. Es grave, es un cambio, es una ruptura, y es un cambio que por supuesto nosotros entendemos que no es ni para beneficio de los trabajadores, ni para beneficio de los sectores populares tampoco. Sí. Marta nombró la conformación del estatuto del año 58. Estaría bueno quizás si retoman lo del 84, cómo fue el debate en las escuelas, de qué modo se fue. La clave está ahí. Fue cuando se hace el estatuto en la ciudad de Buenos Aires, se discutió en las escuelas. En las escuelas se discutía. Y la síntesis de lo que opinaban los compañeros de una escuela se volcaba a un distrito. Y la síntesis de ese distrito, a través de un delegado elegido por esos maestros, iba a una instancia superior. Una vez que se logró sintetizar lo que los compañeros pensaban en las escuelas, siguió un proceso y después Consejo Deliberante pone la firma, refrenda esa construcción colectiva. ¿Sí? Está importante lo que marca Andrea, porque también estaría marcando un retroceso en este sentido. Es decir, ¿cómo se está decidiendo ahora? ¿Cuál es el canal que se está legitimando en este sentido como canal democrático? La legislatura. Porque no es casual que esto sea así. Y no es casual, inclusive, por los proyectos que se están presentando. ¿Sí? Que yo, no sé, me parece que ustedes tienen pensado algo sobre eso, así que no avanzo más en este aspecto. Yo quería plantear una cuestión escuchando a los compañeros. Es cierto que las juntas, desde que se constituyeron con representación por voto secreto obligatorio de los docentes, se constituyeron una forma de cogobierno, pero de cogobierno en un aspecto limitado de lo que sería de lo que es el gobierno escolar. Se refería fundamentalmente a este sistema de designación, ascensos, etc. Tener que discutir hoy la permanencia de las juntas nos lleva una vez más a caer en la trampa que nos han tendido siempre, que es tener que ponernos a discutir lo que les interesa y distraernos de otro tipo de cuestiones. Esto que ahora se ha dado a llamar la agenda. Es decir, los docentes no tenemos todavía fuerza como para imponer la agenda, qué es lo que hay que discutir. Pero además yo digo que nos aparta de algo que sí tendríamos que empezar a discutir, que es el cogobierno pleno. Es decir, no solo la participación de los representantes democráticamente elegidos por los docentes en esta instancia de las juntas de clasificación y disciplina,
sino en la definición de las políticas educativas. Si tenemos que pensar en organismos colegiados de gobierno, donde estén sin duda representadas las autoridades correspondientes, quien gobierna en ese momento, pero tiene que haber representación de los docentes en la definición de las políticas educativas, en la instrumentación de las mismas, en las decisiones que se tomen respecto a los diseños curriculares, a la capacitación docente. Y en lugar de empezar a discutir esta cuestión que queda pendiente, tenemos que salir, especialmente ustedes que están en la actividad, a defender algo que existe desde 1958. Perdón, porque yo sé que es un caballito nuestro, pero lo quiero decir en todos los ámbitos. Cuando hablábamos del aspecto político que tiene la Junta, el mejor ejemplo son los 82 cargos. ¿Qué son los 82 cargos? En el año 2008, a fin de año, en una política que iniciaba el gobierno del aumento a los presupuestos, o dentro del presupuesto el aumento de partidas a la educación privada, venía acompañado de un recorte de dinero a la pública. Y ese recorte, entre otras cosas, significaba el cierre de grados. ¿Sí? Iniciados los concursos, el ministro nos manda una resolución donde decían: hay 82 cargos que ustedes deben sacar de este concurso porque los vamos a cerrar. En ese plenario, que hoy tanto reivindico, después pero de una discusión encarnizada con los representantes del Ministerio de Educación,